están? Nuestro informe referido a lo ocurrido en la semana finalizada el 23 de junio de 2017 y iniciando el comportamiento que han tenido en la semana los índices globales, como saber, fue una semana de bastantes altos y bajos, es decir, hubo índices principalmente concentrados en mercados de países latinoamericanos, donde finalizaron con caídas. Tal es el caso del Bovespa, el índice de Santiago de Chile, que fue el que más cayó, 1,45, el de Buenos Aires con un poco más del 1%, y el IPC de México. Mientras que las alzas estuvieron concentradas principalmente en el Nasdaq, con un máximo de 1,84% en los índices analizados, seguidos por Nikkei 0,95%. Pero básicamente lo que es importante mencionar, bueno, para esta semana es que en el caso de Buenos Aires finalmente no accedió, JP Morgan no aceptó incluirlo todavía en los índices de mercados emergentes, o sea que seguimos considerados como mercados de frontera, y eso sí tuvo un importante impacto sobre las cotizaciones durante la semana, principalmente el día miércoles, tanto ya que el jueves o el viernes las cotizaciones se recuperaron de importante manera. Si analizamos lo ocurrido en el ámbito de monedas o en los mercados de monedas, principalmente trabajando o analizando el comportamiento de commodities concentrados en ellos, en estos gráficos semanales, acá como podemos observar en el gráfico superior derecho, donde se muestra el comportamiento del ETF representativo del dólar index, el UP, vemos que fue una semana que, si bien tuvo variaciones, prácticamente no tuvo cambio en relación a la apertura. Y donde analizamos principales pares de moneda, como puede ser el caso del euro, gráfico superior izquierdo, en el caso de la libra esterlina inferior derecho, o en el caso del yen inferior izquierdo, vemos que prácticamente no hubo variaciones semanales entre aperturas y cierres de semana. Ahora, si analizamos el comportamiento de otros pares, como puede ser en el caso del yuan chino, también vemos que no hubo modificaciones. Sí, el dólar australiano, que tuvo una pequeña baja en relación a la apertura, pero que se encontró muy en consonancia a lo ocurrido en semanas previas. Lo que podemos observar entonces fue una semana que en lo monetario, para principales pares de monedas, se podría decir que no hubo fuertes variaciones. No así quizás ya en el caso del peso argentino, donde sí se inició un proceso quizás más de devaluación, donde cerca de un 0,8% fue la devaluación, pero prácticamente eso fue por cuestiones domésticas, pero en el ámbito de comportamientos de monedas globales prácticamente se podría decir que fue una semana de bastante estabilidad. Si analizamos el comportamiento de commodities, quizás sí esto es importante mencionar que el petróleo, en una quinta semana consecutiva de caída, como puede verse en el ETF uso, vemos que está por debajo de los $9. Si analizamos el gráfico del caso de la plata, en el gráfico superior derecho, o en el caso de el oro en el inferior izquierdo, vemos que si bien hubo una caída intersemanal, vemos que en relación al cierre la semana finalizó con una leve alza entre apertura y cierre, pero sí vemos nuevamente que estos commodities, como puede ser también el caso del acero, prácticamente son commodities que, si bien intentaron simular una pequeña recuperación, tuvieron importantes caídas. Y si analizamos lo ocurrido con commodities agrícolas, eso sí es un dato importante, ya que en el caso del maíz tuvo una semana bastante importante en cuanto a su retroceso en cotización. Lo mismo ocurrió en el caso del trigo, gráfico inferior izquierdo, y en el caso de la soja nuevamente una caída de consideración. Dos commodities que se podría decir que son importantes a la hora de su incidencia, tanto en lo que sería rentabilidad de sectores locales, como puede ser también en ingresos de divisas para el país. Y ya analizando lo ocurrido en el ámbito local y en el comportamiento principalmente de lo que fueron los mercados de renta variable, fue una semana teñida de rojo, con excepto de algunos sectores. Lo que hay que mencionar principalmente es que, en primer lugar, este no ingreso del país a país emergente de nuestro país significó una fuerte caída para aquellos activos que
quizás tenían ADR y que cotizaban en el extranjero y que sí iban a ser factibles de adquisición por índices que invirtieran en este sector, por lo que básicamente las consecuencias de este nuevo ingreso se vieron en estos sectores. Por otro lado, es importante mencionar de que si bien el miércoles hubo una fuerte caída, se obtuvo un récord en volumen, es decir, más de 1.000 millones de pesos invertidos en acciones, lo que muestra en definitiva que quizás los fundamentos continúan siendo firmes para el crecimiento de este sector, solo que nuevamente con selectividad, donde van a primar principalmente los sectores en los cuales se invierte, la rentabilidad, y no necesariamente se cuestiona el flujo de dinero, como puede ser el caso de incorporarse o no en un índice como fue lo ocurrido al no considerarse Argentina parte de países emergentes. Si analizamos con las principales alzas estuvieron nuevamente en distribución de energía con 1,98%, seguido por el sector construcción con 1,59%. Mientras que si analizamos las caídas más importantes estuvieron en lo que serían alimentos y bebidas, sectores como generación de energía con un 3,21%, siderúrgico con un 3,23%, holding 3,8% y manufactura de origen industrial 3,4%. Y el sector otros con un 6,68%, donde aquí incluimos pymes y otros activos por ahí no están individualizados como sector. Lo que sí es importante mencionar es que el valor en dólares cayó 1,87% y en el caso decíamos que el peso había caído un poquito más del 1%, lo otro se explica por la devaluación que tuvo el peso en relación al dólar y todo el mercado en su conjunto tuvo una caída del 1,95% ponderado por volumen. Si analizamos algunas tasas, vemos que la tasa value, es decir, la tasa de la financiera de los bancos, tuvo una caída de 165 puntos, visto de mitad de semana a mitad de semana, es decir, para el 21 de junio. En el caso de la tasa valual tuvo una caída de 19 puntos básicos, es decir, la tasa de depósitos a plazo fijo por más por 30 días por más de $1 millón de pesos, lo mismo que los depósitos en plazos fijos también tuvo una caída de 22 puntos básicos, lo que en definitiva están mostrando quizás que podríamos estar nuevamente en procesos de estabilización en cuanto a inflación, que es lo que se ha empezado a mostrar en los índices en esta última semana, ¿no? Sumado también a que la actividad económica creció por tercer trimestre consecutivo y ya se puede decir de que Argentina ha salido de la recesión. Si analizamos el comportamiento de bonos, vemos que Argentina, los bonos en dólares tuvieron una caída, es decir, los rendimientos exigidos subieron, en cuanto a su cotización cayeron, los mismos ocurrió con los bonos de la LIC, con leves caídas, mientras que empezamos a ver un fortalecimiento del peso, debido a que si las tasas de inflación van cayendo y en esta política de inflation target, donde en realidad se prima una tasa positiva, sería de esperar que los rendimientos en pesos exigidos por los bonos caigan y por lo tanto las cotizaciones se incrementen, que es básicamente lo que se está empezando a ver con una curva de rendimientos que esperemos que en algún momento se normalice y empiece a tener un comportamiento ascendente como debería ser para una curva de rendimientos en bonos. Lo que sí podemos ver entonces es que todas las expectativas en definitiva un poco más de apreciación del dólar, dado que se esperan ingresos positivos de flujos en dólares para las próximas semanas y una caída de la inflación, vemos que hoy las curvas en bonos en pesos están empezando a ser observadas con mayor detalle y en el caso de los ajustados en SER vemos realmente que cae su cotización quizás atado a esto de caída en expectativas de inflación. Bueno, básicamente entonces por esta semana lo que esperamos es que alguien que está observando lo que ocurre con la cotización del dólar. En cuanto a renta variable, es importante ver la selectividad sobre qué sectores. Creo que acá nuevamente empiezan a primar sectores de inversión, sectores de rentabilidad y no flujos de dinero en cuanto a si se debe una discrecionalidad en cuanto si ingresamos o no ingresamos un índice, es decir, quizás los activos con ADR se ven un poco perjudicados o un poco ajustados en relación por unos días en relación a lo ocurrido la semana previa, y en el caso de los bonos vemos que si el peso se logra fortalecer, superado este tormento que significó el no ingreso del mercado, podemos observar que sumado a una caída de inflación los bonos en pesos puedan considerarse, o por lo menos en un corto o mediano plazo, interesante como objetivo de inversión. Bueno, que tengan una excelente semana y nos estaremos viendo la semana próxima.